Bueno, pues metámonos de lleno en este tema. A ustedes, ¿por qué les ha parecido importante educar la dimensión religiosa en sus hijos? Sí. Mira, Beatriz, la verdad es que cuando se presenta ese avasallamiento que tiene el medio, uno se llena como de ciertos temores, ¿sí? Pero también desde que nos casamos, hemos visto la importancia de educar a nuestros hijos en principios sólidos, ¿sí? Y si uno mira dónde puede uno encontrar esos principios, los ver dirigidos siempre hacia un tema religioso, ¿sí? Donde uno encuentra realmente la profundidad de lo que es ese principio y cómo se puede hacer vida. Entonces, con nuestros hijos siempre le hemos planteado de que uno no se equivoca o se equivoca menos en la medida en que tenga algo en qué creer y viva coherentemente en eso que cree. Y que eso que cree vaya muy dirigido a unos principios acordes a esas creencias. Sí, pero hay gente que dice que eso es como imponerles algo. Hay gente que dice, no, esperemos a que crezcan y que ellos digan si quieren. O hay gente que considera que la dimensión religiosa o el cultivo de lo religioso es como un accesorio, como un adorno de una personalidad. A ver, la imposición es que en la vida todo es impuesto, de alguna manera, ¿sí? O sea, la libertad está dirigida en límites. Si un niño no sabe cómo se dirige, ¿sí?, se va a perder. Además, yo pienso que es que se olvidan de quiénes somos los seres humanos. Se salen del contexto de quiénes somos los seres humanos y entonces en esa medida es muy fácil que extravíe uno el camino, porque si yo dejo de ver dónde es la meta, quién soy yo, para qué fue que fui creado, porque no es al azar que ese dueño del chuzo, como digo a veces, que ese Dios creador, nos hizo para un fin. Y dentro de ese fin está implícita un manejo de funciones, como un manual de funciones a través del cual nos podemos regir para poder llegar a esa meta. Entonces, si los padres de familia tenemos claro que la meta es llegar al cielo, hacer hijos felices, que ellos en esta tierra se la pasen muy, pero muy bien, pero además que tengan cara a un futuro de una eternidad, pues entonces ahí hay un lugar desde el primer momento, es más, desde la generación anterior, desde nosotras las mamás, desde nosotros los papás, para empezar a pensar y abrir un espacio en la religiosidad y en esa educación de la fe y en esa educación de unas normas y unos valores que van apuntalando a que todo esto se haga vida y no sea como un puntillazo, como un tirar en un momento dado de los 7 años, que porque va a ser la primera comunión, entonces corramos todos y miremos a ver qué es lo que va a pasar con la fe del niño, cuando es que los primeros años, desde el primer momentico en que uno tiene su bebé y empieza a persinarlo y a asignarlo y a darle su bendición, pues... Sí, pero entonces en ese tema de la importancia es clave, según entiendo, crear la conciencia de que es que somos criaturas de Dios, ¿no? Claro. Es eso. Y que la religión es establecer esa relación con nuestro Creador. Claro, es saber a dónde se quiere llegar. Y uno no arranca equivocado. Entonces uno no puede decirle a un niño, mira, después de los 12 años, cuando tú tengas, entonces te vamos a decir que hay un Creador. Cuando un niño, en esas etapas de la niñez, ¿sí?, es muy profundo en esos temas, ¿sí? Los capta con una sencillez. Cuando tú le hablas a un niño de que rece, en estos días hablaba con unos amigos y veíamos cómo rezan los niños aprietan, ¿sí?, y hacen como una fuerza, como quien dice, cierran los me ojitos. está oyendo, ¿sí? Sí. En cambio uno a veces habla y parece ser que no hay nadie allá al otro lado. Entonces un niño cuando tiene claridad, ¿sí?, a dónde tiene que llegar y desde esos primeros añitos se le va mostrando ese camino, que esa religiosidad y esas creencias, esos principios que se viven en la familia, tienen una razón de ser, ¿sí?, él los vive mucho mejor. Yo soy una persona católica y sé que mis papás hicieron esfuerzos, pero ¿qué hubiera pasado conmigo si hoy, cuando me dicen hay que tener fe, hay que creer en un Dios, y todavía me cuesta, qué hubiera pasado si mis papás hubieran sido más insistentes o hubieran sido más coherentes con esa educación? Yo creo que tenía una fe más sólida, más robusta y los pudiera haber educado mejor. Entonces, yo creo que es mostrarles a dónde queremos llegar. Entonces, con esa experiencia, digamos, de la propia educación recibida y de la que ustedes están dando a sus hijos, díganos cómo los padres pueden cultivar adecuadamente la religión en sus hijos. Sí, ¿Cuáles son los puntos claves? Mira, en los niños pequeños
son los hábitos y mostrar las cosas alegres. Cuando tú le dices a un hijo, mira, mañana nos levantamos y nos vamos a caminar, eso suena a castigo. Pero si tú mañana le dices, tenemos un gran premio, mañana nos vamos a caminar, todos quieren ir a caminar. Entonces, cuando uno muestra esas vidas de piedad, esas prácticas de piedad, como es ir a la misa los domingos, y se muestra como un gran espacio familiar, no como suspendan lo bueno que están haciendo y nos vamos para misa. Todos para misa con papá y mamá, porque la familia... Sí. O cuando tú le pones un sentido al rezo de la mañana o al rezo de la noche, ¿sí? Un sentido bueno, noble. No es, vengan, nos levantamos y entonces, no, es levantarnos, vamos a hacer una cantidad de cosas buenas y vamos a pedirle a Dios que nos acompañen todo el día. Entonces, ellos van sintiendo, ¿no?, que eso no es un añadido, que eso no es como una película de Walt Disney, que no, es una realidad, ¿sí?, que el ser humano vive y que ojalá uno pueda estar más cerca de ese creador. Y que el medio te va a ir sacando. El día te va diciendo, ojo, esto no existe, esto no es, esto, ¿sí? Pero cuando uno tiene esos espaciecitos de contacto con Dios, puede estar más consciente de lo que va a hacer y no pierde de vista ese final al que uno persigue, ¿sí?, porque tenemos esas creencias. El otro punto que yo pienso que es importante tener en cuenta es el mismo ejemplo, la coherencia de vida del papá y de la mamá. Eso sí es claro. Si ellos te ven que tú te levantas y te estás pendiente de Dios, de dar gracias, le preguntas, bueno, ya ofreciste el día, que ya rezaste, ya te acordaste que amaneciste, que le diste gracias a Dios por este nuevo día que estás viviendo, el niño desde muy temprano empieza a captar eso. Luego bendices la mesa, luego ante la dificultad, que es innegable, es que ¿cuál de nosotros ha pasado un día en que no diga, me pasó este inconveniente o tuve esta dificultad? Entonces, si ante la dificultad él te ve que tú te unes a ese Dios y le pides y le clamas y lo tienes en cuenta, y también cuando estás alegre le agradeces y dices, ay Señor, qué dicha, me salió esto bien, qué alegría, con la naturalidad con que se trata un amigo que está ahí entre nosotros. Eso sí que es importante, como en los momentos positivos también tener en cuenta a Dios, porque uno ve muchísima gente que recurre a Dios en caso de enfermedad grave, de quiebra económica, y después nunca en momentos de felicidad o de alegría se acuerdan de Dios, ¿no? Sí, entonces es eso, una realidad metida en la vida completa. Sí, es vibrar, sí, es saber y tener profundidad en el tema religioso. Nosotros como papás, y a veces nos quedamos con la educación de la primera comunión. Entonces, cuando uno utiliza ese Dios para ese tipo de eventualidades negativas, denota que hay una falencia en el conocimiento profundo de la religión. Entonces, cuando tú ves que es que la religión no es un añadido, sino que es el trajinar diario y que en las cosas buenas, malas, regulares, siempre hay la presencia de Dios y es ese afán de ir en búsqueda de Él, uno percibe y logra captar que somos unos ignorantes de nuestra fe y que tenemos que ir más allá. Cuando uno no ve con claridad a Dios, sino en las dificultades, es porque es muy pobre ese conocimiento doctrinal de su fe y de sus creencias. Ahora, hay otra cosa y es la diferencia entre la pedagogía positiva de la fe y la pedagogía negativa de la fe. ¿Nos pueden contar un poquito, como con ejemplos, esa diferencia? Sí, a ver, básicamente es que así como en las matemáticas hubo una época en la que se decía, llegó el profesor de matemáticas y todo el mundo corría en el salón de clases y se hizo el coco de las matemáticas y qué miedo las matemáticas, y muchas generaciones hemos trasegado un tiempo en el que las matemáticas fueron aterradoras porque se le generó ese ambiente negativo. En la religión, en la piedad, en la vida, sobre todo de piedad de las familias, también ha habido etapas en que el ser humano lo vio como el temor supremo a un Dios que está allí para que, cuidadito mi hijo, si usted la embarra y mete la pata, se va para el infierno. Se va para el infierno y el diablo existe, y todo aquel andamiaje que se ha hecho alrededor del diablo, ¿cierto? Entonces, la religión también tuvo, como las otras asignaturas, ese lado como de oscurantismo, como de negativismo. Y todavía nos quedan vestigios de eso. De hecho, uno escucha muchas familias que utilizan al demonio como algo complicado ahí. Ahora, no es que digamos que no existe el demonio, el mal existe, ¿cierto? Pero no hay que recurrir a él para asumir que en la familia haya unas normas, que en la familia haya